La última conferencia va a correr a cargo de María González García, que es becaria del Ministerio de Educación en la Universidad de León y que ha desarrollado su investigación, está desarrollando sobre reproducción asistida. María, cuando quieras. Bueno, yo he titulado esta exposición Presunciones de maternidad y paternidad y determinación de la filiación, análisis de algunos supuestos en las técnicas de la reproducción asistida. En primer lugar, para conectar mi exposición con el título de este simposio, he de decir que el análisis de la maternidad y la paternidad a través de estas técnicas de reproducción asistida se conecta con la previsibilidad de los resultados en este campo desde el momento en que se aplica, aunque con algunas matizaciones, la legislación civil y fundamentalmente el artículo 116 del Código Civil, que establece la presunción de paternidad, y el artículo 5 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida del 2006, que establece el anonimato del donante. Esta institución de la determinación de la filiación tiene muchas implicaciones jurídicas, como para determinar los apellidos o en materia de sucesiones o afectos de alimentos. De ahí su importancia. Antes de comenzar con lo que es la exposición, me gustaría hacer un esquema para el mejor seguimiento de la misma. En primer lugar, lo he dividido en dos grandes bloques. Una introducción en la que haré referencia a la relación que tiene la determinación de la filiación con la institución del matrimonio, que nos ayudará a comprender la regulación que se establece en este campo y las influencias de la determinación de la filiación fijadas por otras leyes, y también haré un breve comentario del marco europeo. Y el segundo gran bloque, en el que me voy a centrar con mayor detenimiento, es el de la determinación de la filiación en el derecho moderno y la introducción de las técnicas de reproducción asistida. En este campo se establece una alternancia entre la verdad biológica y la verdad formal, y luego tenemos que diferenciar los distintos supuestos que se dan ya dentro de la reproducción asistida, que son la utilización de técnicas de la reproducción asistida en caso de vínculo matrimonial, que hay que diferenciar a su vez si es un matrimonio heterosexual o un matrimonio homosexual, la reproducción asistida en una pareja de hecho o en una relación o en una mujer soltera, y por último la reproducción asistida y la determinación de la filiación post-mortem. Comenzando ya con la relación de la determinación de la filiación con la institución del matrimonio, influyeron significativamente la concepción del matrimonio y la determinación de la filiación a lo largo del tiempo. El Código Civil español recoge junto a la forma religiosa del matrimonio la forma civil. Durante el siglo XX se ha concebido el matrimonio como una unión monógama y heterosexual de carácter sagrado e indisoluble, ordenado a la generación y educación de los hijos. El hecho de que se trate de una unión permanente e indisoluble supone la radical prohibición del divorcio y que tanto el sexo como la filiación estén ligados al matrimonio. Sin embargo, junto al modelo canónico emerge el matrimonio civil, que toma sus elementos del modelo romano, que concibe el matrimonio como un contrato que surge en virtud de un consentimiento prestado, rigiéndose por la autonomía de la voluntad. Es una mera situación de convivencia de dos personas, en principio de distinto sexo, y se mantiene por la intención continua de vivir como marido y mujer, siendo por tanto un hecho social. El hecho de que se conciba como un contrato regido por la autonomía de la voluntad supone que cabe su disolución cuando desaparezca la affectio maritalis. Con el paso del tiempo se va desvinculando del matrimonio la determinación de la filiación y va dando lugar a diferentes modelos de familia, y también se va eliminando la distinción entre los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales. Junto a la familia biparental y sobre todo con las uniones matrimoniales han ido surgiendo los modelos de familia en los que no hay vínculo matrimonial de dos personas, y también las familias monoparentales. Esto supone una profunda modificación en la determinación de la filiación, al igual que la concepción del matrimonio como la unión de dos personas
y no como disponía antes de su reforma el artículo 40 del Código Civil, como una unión entre un hombre y una mujer. La modificación más importante de la institución del derecho de familia llega de la mano de la Constitución y especialmente con la reforma operada por la Ley 11 de 1981 para adaptar el derecho de familia a la Constitución. Los artículos centrales son el 32 y el 39. Este último establece que la ley posibilitará la investigación de la paternidad. Otras leyes que también afectan al derecho de familia son la Ley de Tutela de 1983 y la Ley de Adopción de 1987, pero sobre todo la Ley 3588 de Técnicas de Reproducción Asistida, hoy derogada, y está en vigor la Ley 14 de 2006. También en el marco europeo se observa esta evolución. El nuevo derecho de familia emergente en Europa está integrado por la igualdad de los cónyuges, la igualdad de los hijos, el divorcio y la adopción. Pasando ya a la determinación de la filiación en el derecho moderno y la introducción de las técnicas de la reproducción asistida, hay que decir que el derecho de filiación moderno comienza a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XX y presenta como principal paradigma la sustitución del principio de verdad formal por el de verdad biológica en la determinación de la filiación, tanto de la maternidad como de la paternidad, recogido en el artículo 39 de la Constitución, que establece que la ley posibilitará la investigación de la paternidad. Esta posibilidad de investigación de la paternidad biológica es consecuencia de los enormes avances científicos que han tenido lugar en tiempos recientes. Sin embargo, en virtud de la Ley 14/2006, rige en el ámbito de la filiación mediante técnicas de reproducción asistida el principio del anonimato de los donantes, lo que dificulta la determinación de la paternidad biológica en aras a la determinación de la paternidad formal. Existen algunos vestigios también en nuestra legislación que reflejan la búsqueda de esa verdad formal y que reflejan, por tanto, la ficción jurídica en la determinación de la filiación, como es el caso del artículo 116 del Código Civil, que establece literalmente que se presumirán hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. Esta presunción es consecuencia de los deberes que se deducen, entre otros, de los artículos 68 y siguientes del Código Civil, que prevén que los cónyuges deben vivir juntos y guardarse fidelidad. Si bien es cierto que esta presunción admite prueba en contrario, según establecen los artículos 136 y 137. Es la determinación de la filiación paterna la que más problemas plantea, pues desde hace tiempo se considera que la maternidad es un hecho cierto y se reconoce directamente el derecho a conocer el propio origen. La jurisprudencia viene admitiendo desde entonces su preocupación por la defensa de la búsqueda de verdad biológica y el derecho a conocer el propio origen, y esto se ha visto también favorecido por la legislación del registro civil. Sin embargo, una modificación introducida en 2007 a la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 2006 establece una excepción al hecho de que la maternidad se determine siempre por el parto. La introducción de técnicas de reproducción asistida supone un giro en la determinación de la filiación, pues a pesar de lo previsto en el artículo 39 de la Constitución, la aprobación de la Ley 35 de 1988 supuso una clara limitación a esa posibilidad al señalar en su artículo 5 que los hijos nacidos a partir de estas técnicas tienen derecho a obtener información general de los donantes, pero nunca referida a su identidad, aunque excepcionalmente en circunstancias extraordinarias que comporten grave riesgo para la vida del hijo o cuando proceda según las leyes procesales, se podrá revelar la identidad del donante. Esto pone de manifiesto la primacía del derecho al anonimato del donante sobre el derecho a la investigación de la paternidad biológica. Y aunque en esas circunstancias especiales se permita revelar tal identidad, esto no supone que la paternidad quede determinada legalmente a favor del donante. Así lo establece el artículo 8 de la misma. Si bien en el ámbito de las técnicas de la reproducción asistida hay que diferenciar varios supuestos, como regla general la madre será siempre quien alumbra al hijo y el padre el cónyuge. Comenzando por el primero de los supuestos que establecía en el esquema, la utilización de técnicas de reproducción asistida por personas unidas en vínculo matrimonial, me refería en primer lugar a los matrimonios heterosexuales, en los que la regla general es que en los casos de paternidad mediante técnicas de reproducción asistida,
La determinación de la filiación se realiza mediante las normas civiles, pero siempre se exige el consentimiento del marido. No obstante, hay que diferenciar dos supuestos. La fecundación artificial homóloga, es decir, con semen del marido, en cuyo caso la presunción legal de paternidad opera de forma inequívoca debido a que el hijo procede biológicamente del marido. La donación de semen no procede, por tanto, de un donante anónimo, sino de un interesado directo en el resultado del proceso, es decir, de uno de los usuarios de las técnicas de reproducción asistida, por lo que no se precisa su consentimiento para la determinación de la paternidad, sino que se le atribuye directamente por vinculación genética, pues aunque no se dé el elemento volitivo, sí que concurre el elemento genético. Sin embargo, sí que se precisa su consentimiento para la inseminación de su esposa. En este sentido, la doctrina no es unánime en caso de que no concurra este consentimiento del esposo, y un sector considera que el marido puede impugnar su paternidad debido a la falta de consentimiento, mientras que otro sector considera que aunque no haya prestado el consentimiento a la utilización de las técnicas de reproducción asistida, queda determinada su paternidad biológicamente. En cualquier caso, se trata de una maternidad biológica, la madre será quien alumbra al niño, y de una paternidad biológica y no meramente formal. Y en segundo lugar, la fecundación artificial heteróloga, es decir, con semen de un donante. La donación de gametos, según el artículo 5 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 2006, garantiza la confidencialidad de los datos y esta donación será siempre anónima. De ello se deriva que se va a determinar la paternidad biológica, que no se va a determinar la paternidad biológica a favor de ese donante. Solo se permite el conocimiento de su identidad en algunos supuestos excepcionales, como antes comentaba, y nunca supondrá la determinación de su filiación. Esta se determinará a favor del esposo de la mujer casada que se ha sometido a las técnicas de reproducción asistida en virtud del artículo 116 del Código Civil, aunque cuando falte el consentimiento del marido, éste podrá impugnar su paternidad. Si ambos han prestado un consentimiento libre, consciente, formal y en formato adecuado previo a la utilización de las técnicas de reproducción asistida, no cabe la impugnación de la filiación determinada en favor de ambos, aunque haya habido separación legal o de hecho de los cónyuges. En este supuesto estaríamos ante una maternidad biológica y una paternidad formal. En segundo lugar, haré referencia a la utilización de las técnicas de reproducción asistida por una pareja homosexual unida por vínculo matrimonial. En este caso hay que diferenciar si se trata de una pareja homosexual masculina o femenina. En el caso de dos mujeres unidas en vínculo matrimonial, la Ley de 2007 de rectificación registral del sexo ha modificado lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida y permite la determinación de una doble maternidad biológica. Una biológica y otra formal. Pero esto no se aplica por analogía a las parejas de hecho, solo si existe vínculo matrimonial. Gracias a esta ley, la mujer casada con la madre del niño, que será la que dé a luz y será la madre biológica, puede manifestar ante el encargado del registro civil, siempre antes del nacimiento del hijo, su voluntad de ser tenida como madre del niño a que da a luz su cónyuge, para que quede determinada su maternidad legal. Esto es contrario a la determinación de la maternidad por parto. No se aplica, por tanto, cuando existan, como he dicho, uniones de hecho. Cuando exista matrimonio entre dos mujeres, la no gestante puede solicitar la determinación de una relación filiativa con el nacido a través de una especie de reconocimiento. Esto supone el establecimiento de una filiación que por naturaleza no podría serlo, pues biológicamente es precisa la intervención de un gameto masculino y otro femenino. Si no se produce ese reconocimiento, quedará determinada la filiación monoparental de la gestante, que será una maternidad biológica, quedando al otro cónyuge, la mujer casada con la gestante, la posibilidad de la adopción. A estos efectos, es irrelevante que el óvulo fecundado proceda de la propia gestante, de una donante o de la mujer con la que está casada. Y en relación a las parejas homosexuales masculinas, solo sería posible la doble paternidad a través de la técnica de la maternidad subrogada, que no está permitida en nuestra legislación y lo prohíbe expresamente el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. Aunque podríamos considerar que esto es discriminatorio, pues para la determinación de la filiación, más bien para la concepción del niño, siempre se exige un gameto masculino y otro femenino. Posteriormente me referiré a la utilización de las técnicas de reproducción asistida por una mujer soltera
En este supuesto, la maternidad se determina por el parto y la paternidad en su caso se determinará por el reconocimiento expreso y libre del padre a través de expediente gubernativo o si deviene contencioso mediante la acción de reclamación de la paternidad. Aunque la mujer que acceda a estas técnicas tenga pareja, no se necesita su consentimiento para la inseminación, puesto que no se va a aplicar la presunción establecida en el artículo 116 del Código Civil, pues no existe vínculo matrimonial. La revelación de la identidad del donante, en caso de que se trate de una persona distinta al conviviente de la mujer que se somete a estas técnicas, por razones graves que lo justifiquen, no podrá suponer en ningún caso la determinación legal de la paternidad biológica del donante. Por tanto, se podrá determinar exclusivamente la maternidad por el parto o se podrán determinar la maternidad por parto, que será una maternidad biológica, y la paternidad por reconocimiento expreso de la pareja de hecho o conviviente, tanto si se trata de una inseminación homóloga como heteróloga. Finalmente, en relación con la fecundación post-mortem, el artículo 9 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida exige, en su primer apartado, para determinar legalmente la filiación a favor del causante y atribuirle efectos jurídicos, que cuando fallezca el marido, el material reproductor esté en el útero materno. No obstante, la generación también producirá efectos legales que se derivarán del matrimonio si el marido hubiera prestado su consentimiento con anterioridad a su fallecimiento para llevar a cabo la inseminación homóloga, en los 12 meses siguientes al fallecimiento. Como último comentario, antes de realizar unas breves conclusiones, apuntar que la legislación española, como ya he dicho, no permite la maternidad subrogada. Y en caso de un contrato de alquiler de útero en un país en el que se permita, la inscripción del niño en el registro civil como hijo de los contratantes solo se podrá realizar en su caso por aplicación de las normas del derecho internacional privado. Como conclusiones que se pueden extraer de lo comentado, podemos decir que, aunque los avances científicos permitan averiguar la verdad biológica a efectos de determinar la filiación, el ordenamiento jurídico, en no pocos casos, prefiere fundamentar el vínculo de la filiación en ficciones jurídicas. Esto se refleja no solo en la filiación mediante técnicas de reproducción asistida, como con la primacía del anonimato del donante sobre la verdad biológica, sino también en la filiación basada en la presunción del artículo 116 del Código Civil. Incluso en la filiación heterosexual natural hay una presunción de paternidad a favor del marido de la mujer que alumbra al niño. Esta determinación de la filiación puede ser, por tanto, biológica o formal. Y por último, resumir brevemente los distintos supuestos que ya he comentado. En el caso de un matrimonio heterosexual, si se trata de una fecundación artificial homóloga, la maternidad y la paternidad serán en ambos casos biológicas. Si se trata de una fecundación artificial heteróloga, la maternidad será biológica y la paternidad será formal. En el caso de la reproducción asistida en matrimonio homosexual, si se trata de dos mujeres, se permitirá una doble maternidad, que una será biológica en favor de la mujer que alumbra al niño y la otra formal o comaternidad. Y si se trata de una pareja homosexual masculina, no se podrá determinar la doble paternidad. En el caso de la utilización de técnicas de reproducción asistida por una mujer soltera, se determinará la maternidad por parto, es decir, una maternidad biológica, y en su caso y por reconocimiento, una paternidad formal. Y en la fecundación post-mortem se determina la maternidad biológica y la paternidad será biológica también en el caso de que la inseminación se realice con posterioridad a la muerte del donante en los 12 meses siguientes a su fallecimiento. Bueno, Pablo, Isabel y Lorenzo. Mi pregunta es, ¿y a ti todo esto qué te parece? Quiero decir, el trabajo descriptivo me parece impecable, exhaustivo y sumamente informativo, pero ¿qué te parece? Por ejemplo, por ir más concreto, una mujer soltera puede decidir ser madre yendo a un banco a inseminarse, y eso
garantizará el anonimato del donante y además impedirá una reclamación de paternidad, ¿correcto? En cambio, una mujer soltera no puede contar con un amigo en quien confía más o que le apetece más para que la insemine y ser madre soltera y bloquear esa posible reclamación de paternidad. No puede ponerse de acuerdo con su amigo mediante un contrato para que esa reclamación de paternidad no sea posible. ¿Por qué? Con respecto a las preguntas... Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con la observación de Pablo, que más que una observación es una pregunta, es decir, todos los problemas que están detrás de la regulación. Pero lo que quería hacerte era una observación a tu planteamiento. Tú haces una contraposición que a mí no me parece que ayude mucho, que es la contraposición entre la paternidad o maternidad biológica y la formal. Y las sitúas como enfrentadas. Es que yo creo que están en niveles distintos. Y que una cuestión es el plano biológico y otro es el plano institucional o jurídico. Entonces, lo que no funciona es contraponer. Por ejemplo, dices, en el caso de una maternidad entre dos mujeres, ¿no? Que las dos serían madres. Una lo sería biológica y la otra lo sería formal. Formal, en el sentido institucional, no serían los dos. Es decir, al derecho lo que le interesa es a qué le atribuye los efectos, los derechos, la situación jurídica de la filiación. Y normalmente se lo atribuye a lo biológico. Pero entonces muchas veces coinciden, pero no están contrapuestos, no se oponen. No sé si me explico la cuestión que estoy queriendo señalar. Porque además lo biológico también es una selección. ¿Quién es la madre biológica? ¿La genética o la que lleva a cabo el parto? Obviamente eso es el derecho el que determina quién cuenta cómo. Es el aspecto institucional del derecho. Entonces la cuestión, si nos preguntamos qué tipo de regulación queremos, nos tenemos que preguntar a quién vamos a imputar la filiación. Ya estamos siempre en el plano que creo que tú llamas formal. Y en ocasiones decidiremos dar efectos a la cuestión biológica o no, que es la pregunta un poco que planteaba Pablo. Sí, mi comentario en realidad va exactamente en el mismo sentido que los dos que ya se han formulado, pero quería dar un paso más. En primer lugar, me parece un poquito desafortunada el término formal. Yo diría legal, o sea, lo que se establece es la filiación legal. Has utilizado en un momento dado de tu exposición el término, la locución de ficción jurídica. Vamos a ver, es dudoso que en el espíritu de las leyes actual estemos en esos supuestos en casos de ficción jurídica. Y no es ficción justamente porque hay dos concepciones diferentes de la filiación. La filiación legal y la filiación biológica. Fue bastante desafortunado que en la Constitución se estableciera esa búsqueda de la paternidad que obedecía a una vieja preocupación de otra época, el hombre que deja embarazada a una mujer y luego se desentiende y todavía en los años 70 cuando se redacta pues todavía se podía tener ese tipo de preocupación cuando la sociedad está evolucionando en un sentido de que el vínculo genético es un elemento, pero la filiación legal se establece y se puede establecer por otras consideraciones diferentes. Y en ese caso, la filiación legal no es una ficción jurídica, no es una ficción jurídica de filiación biológica, no, sencillamente es que se establece un vínculo parentofilial en virtud de unos supuestos jurídicamente establecidos. Y en cuanto al problema de la valoración, que creo que muchos seguramente hemos echado en falta, yo me permitía sugerirte una vía. O sea, yo entiendo que tú estás en una fase de tu investigación en la que pulcramente quieres atenerte a describir, analizar los conceptos jurídicos y las relaciones jurídicas establecidas. Y que no te compete en esta fase hacer recomendaciones de lege ferenda. Bien, entiendo eso perfectamente. Pero
Algo intermedio que se podría ir acercando es hacer un estudio de derecho comparado. Cómo es esta regulación, cómo se contrapone o se asemeja o difiere de la que existe en Francia, en Italia, en México, en la República Argentina, en Alemania. Por ejemplo, en España, que no sepa, no está, tu expresión apareció, no está contemplada para nada el parto anónimo, l'accouchement sous X, que dicen los franceses, que en Francia sí existe, está muy amenazado por un sector de opinión, a mi juicio reaccionario, pero en fin, es quizá una calificación mía, que en España, por ejemplo, cuando se ha invocado la ampliación de supuestos de aborto y se ha dicho no, pero es que se van a proponer también alternativas, a nadie, que yo sepa, a ninguna de las fuerzas políticas, a nadie en el arco parlamentario se le ha ocurrido decir, ni extraparlamentario, decir, oiga, una de las alternativas posibles es que como en Francia, como en Italia, como ahora en Alemania, exista el parto anónimo, por ejemplo, que crea, pues, quizá es un derecho del engendrado a nacer, y es un derecho de la mujer embarazada a completar el embarazo sin necesidad de acudir a la interrupción del embarazo y sin asumir maternidad, porque por razones mentales, económicas, psíquicas, las que sean, no está en condiciones o no desea asumirlos. ¿Tus palabras? Bueno, yo soy un desconocedor en general de los detalles de toda esta regulación, ¿no? Pero me ha llamado poderosamente la atención la exposición que se ha hecho, la evidente exposición, efectivamente de carácter muy descriptivo, que me ha supuesto un cierto contacto brusco con esta realidad, ¿no? Es decir, lo que más me preocupa es un tema, si se quiere, de política legislativa. Es decir, o sea, nosotros somos quizá por primera vez en el mundo la primera generación capaz de tomar decisiones, ahora me queda el problema intergeneracional, ¿no? Que se ha discutido y que trataré yo brevemente en mi ponencia, ¿no? Capaz de tomar decisiones que afectan a futuras generaciones y que comprometen por completo su futuro. Esto es un problema, evidentemente, de debate, es un problema al cual nos ha abocado la tecnología. Pero a mí, de toda esta cuestión que se ha tratado, el tema que me llama la atención es el tema de la filiación del hijo. En fin, es decir, somos posiblemente la primera generación que estamos adoptando una serie de decisiones y unas formas de vida que las estamos adaptando nosotros y que están recayendo sobre personas que no tienen ninguna participación en ellas. Esto es lo que me preocupa a mí en términos de participación democrática y representativa sobre la cual absolutamente estamos instalados en nuestro sistema. Es decir, ¿qué ocurrirá? Es decir, ¿qué pasará dentro de 10 años o de 15 o de 30 años? Es decir, cuando una serie de personas tengan unas referencias completamente distintas, o sea, posible, unas referencias completamente distintas a las que todos los que estamos aquí en esta sala tenemos. Es decir, ¿qué ocurrirá cuando dentro de 10, 15 años? A mí no me gustaría, por ejemplo, ser que soy hijo de una señora que no me quiere decir quién es su padre. Creo que me gustaría, por muy bien que se me tratase. Es decir, que no me gustaría que haya existido una legislación que me ha permitido a mí, que ha permitido y ha consagrado, en función de los intereses personales de los que forman parte en ese Parlamento, situarme a mí en una situación completamente diferenciada de lo que es la realidad de mis compañeros y mis seres humanos. No me gustaría tampoco tener dos madres, una madre biológica, una madre formal, y saber que tengo un padre biológico, ¿no? Que no sé quién es. Es decir, lo de la madre biológica no lo entendería, en términos puramente científicos y objetivos. Y lo de la madre formal tampoco. Y estaría por conocer quién es mi padre. Esos son los temas que me preocupan. Yo no sé si estos temas se han tenido en cuenta, se han considerado, se han tratado, se han valorado en todas estas legislaciones.
Es decir, en cualquier caso, estamos llegando a un punto en el cual nunca se había permitido por la legislación a ninguna persona poder disponer libremente, antes se hablaba de esclavitud, y sobre eso ha hablado, por ejemplo, Jürgen Habermas, en términos tan directos sobre la propia, no ya sobre la libertad de otra persona, sino sobre la propia existencia y sobre las propias condiciones y sobre las propias referencias elementales que tiene y creo que tiene derecho a tener cualquier persona. Gracias. Por mi parte, nada más de felicitar a María, creo que si el objeto es la previsibilidad, ¿no? Y por tanto la seguridad jurídica en algo tan relevante como la filiación, todas esas materias plantean problemas muy serios de extraterritorialidad. Viene en una dimensión extra, un matrimonio homosexual aquí y sus derivadas no tiene eficacia en Francia, que eso plantea problemas muy serios. O ahora Citra, porque el ejemplo último de las madres de alquiler es llamativo, ¿no? Porque nuestra legislación, nos guste o no, es una opción ideológica, no es que no la regule, la prohíbe ese contrato. Por tanto, el orden público interno español normativo es aquel que entiende que está fuera del mercado esa posibilidad. A través de la dimensión extraterritorial, una instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado, muy llamativa, vino a decir: si ustedes la envuelven en papel judicial de regalo, es decir, si en el lugar donde se practica esa técnica es legal, California, y usted me trae aquí una sentencia que diga que allí es legal, yo inscribo. Eso rompe 100 años de jurisprudencia sobre el orden público, porque siempre hemos entendido que no basta una sentencia que en origen diga que la poligamia o el repudio es válido, sino que si hay una cuestión de orden público interno español, eso no se ve. Entonces, lo mismo ha ocurrido en temas de adopción con la revocabilidad o no del acuerdo. Por cierto, la cuestión de la revocabilidad por parte de la madre que realmente da luz es un serio problema en los ordenamientos que ya lo están pidiendo, ¿no? Por tanto, es dar una vuelta de rosca adicional a significar la complejidad que eso plantea en el contexto de unas relaciones internacionales cada vez más extendidas. Hay un elemento de imprevisibilidad jurídica. La semana pasada, un juzgado de aquí de Madrid ha validado la inscripción. Yo estuve hace 2 semanas con los de la sala primera discutiendo temas, entre otros, de esta naturaleza, y sostenían que eso acabaría no siendo admisible en el derecho español. Y tuvimos a miles de familias españolas queriendo inscribir la filiación adoptiva de niños rumanos parada hasta que modificamos el Código Civil, por ejemplo, en ese caso, para eliminar mediante una ficción jurídica el impedimento legal, que era que el derecho rumano permitía la revocación del padre o madre biológica que daba en adopción al menor, y eso no permitía en su existencia. Por tanto, quiero decir que plantea todo, además de unos problemas tan interesantes como los han descrito, un elemento de esta territorialidad muy potente. Ya, simplemente una... A ver, yo creo que es un poco injusto, digamos, ¿no? O sea, y Isabel, estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Que el derecho, digamos, vincula efectos jurídicos a lo que quiere, ¿no? Victoria, pero, no se pide un derecho. No, decía que me parece un poco, que aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel, me parece un poco, digamos, injusto, porque, digamos, en derecho procesal la terminología esta de diferencia entre verdad formal y verdad material es una terminología muy usual, que creo que todavía se utiliza, ¿no? Entonces, yo creo que en lo que decía él, en nuestro contexto cultural, digamos, sí que es importante, digamos, en este caso la verdad biológica. Y no me parece mal que contraponga una verdad biológica a una, digamos, cuando, digamos, está implícito en el razonamiento que todo eso cuenta como, ¿no? Entonces, y luego creo que es, digamos, que yo creo que sería importante tratar este tema, además de los aspectos así jurídicos, por los aspectos, digamos, filosóficos, antropológicos o de la cuestión, no sé. Pero que bueno, que yo no lo veo mal tampoco. Bueno, gracias por la... Que responda lo que... Sí, responde lo que digo. Gracias. Muchas sugerencias y no se sientas tampoco ahora. Por favor, Bueno, sí que me gustaría contestar a la apreciación que realizó en último lugar en relación a la inscripción de un niño como hijo que se le permita por la maternidad subrogada, y de hecho los internacional privatistas también tienen ideas contrapuestas. Para algunos no se debería admitir la inscripción porque es contra el orden público, y para otros
ese orden público podría vulnerar un derecho fundamental del niño a tener los mismos padres en todos los estados. Entonces, no sé, yo creo que sí que es un tema bastante debatido y que incluso la gente que sabe mucho, más que yo, no se ponen de acuerdo. Luego, en relación con mi opinión, pues, no sé, yo creo que toda la legislación está en base a la tradición que ha existido en España, no sea una evolución anterior y que quizás en el futuro se estudie desde otra perspectiva, pero tampoco sabría muy bien explicar cómo podría evolucionar. Y creo que nada más. Yo creo que nos hemos ganado la comida hoy.